Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy voy a continuar con la sección de trampas retóricas. Una de las trampas más comunes es decir al inicio, en la mitad o al final de cualquier discusión, es solo mi opinión. Pero para entender por qué esto es una trampa retórica, y para ser exacto, por qué es una trampa defensiva retórica, hay que tener claro qué es una opinión, qué es un argumento y cuál es el propósito de decir que es solo mi opinión. Todos tenemos opiniones. Opiniones no son más que la conclusión de juzgar algo. Ejemplo, esto me parece bonito, esto me parece feo, esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno o esto es malo. Pero el tener solo una opinión de algo no lo hace una trampa retórica. El problema es cuando yo manifiesto mi opinión. ¿Por qué voy a manifestar mi opinión? Vamos a imaginar, si estamos en un grupo, ¿cuál es el propósito de yo manifestar mi opinión? Solamente hay un propósito. Digo, yo puedo tener mi opinión guardada, escrita en un diario o guardada audiovisualmente, pero nunca publicarlo en YouTube o en cualquier red social. Pero ¿por qué decido compartir mi opinión? Bueno, solamente hay un motivo para compartir la opinión: validarla. Es decir, compartir la idea con otras personas para que las personas digan, me gusta, es decir, estoy de acuerdo con lo que dices, o para convencer a otros que lo que dices es una visión adecuada, correcta o popular sobre alguna cosa. Así que el propósito de compartir una opinión o una idea siempre va a ser interactuar con las demás personas con respecto a ese juzgamiento de esa misma idea o de esa opinión. Pero cuando la idea o la opinión interactúa con otras personas, hay tres conductas que se pueden obtener. La validación, que es lo que todo el mundo desea, que se valide la idea, es decir, que le coloques me gusta, que la compartas, que estés de acuerdo, que te parezca un punto de vista interesante, etc. O que diga la persona, oh, nunca había visto eso, qué buena idea, etcétera, etcétera. El segundo tipo de conducta que se puede dar es que te la critiquen. Digan, no estoy de acuerdo y creo que es errada por esto, por esto, por esto otro. Y la tercera tipo de conducta es ignorarla. Es decir, a nadie le importó, dijiste tu opinión y continúa la conversación como si nada. Ejemplo, el tweet solitario que muchas veces uno suelta y nadie lo ve, o lo ven, pero nadie le da me gusta, nadie lo retuitea, nadie contesta. Por consiguiente, fue ignorado por completo tu opinión. La ventaja de que sea ignorada la opinión es que tú puedes conseguir que alguien la valide a futuro. Es decir, puedes volverla a repetir y volverla a sacar hasta que alguien la tome en cuenta. Y puedes obtener validación o críticas. Como esto es un poco abstracto, lo voy a hacer en un gráfico para que se entienda cómo funciona la interacción de mi opinión, los otros y las críticas. Y por qué es una trampa retórica decir que solo es mi opinión. Aquí está. Una persona dice, solo es mi opinión. Expresa su idea. Estas ideas llegan a los otros la analizan, es decir, interactúan con la idea de solo en mi opinión. Y ahí veremos que hay una influencia, es decir, que los otros van a reaccionar o apoyando la decisión, o apoyando la opinión personal, o criticando la opinión personal, es decir, estando en contra de la opinión personal. Al no gustarte la opinión, tú haces una crítica. Y entonces aquí sucede la cosa más curiosa. Los que la validan e incluso los que no la validan van a contestar a tu crítica diciéndote no la puedes criticar porque solo es la opinión de una persona. Es decir, de esta manera la persona que da su opinión acaba de invalidar una de las tres conductas que puedes tener con respecto a una idea o de una opinión personal. La puedes aceptar, la puedes rechazar, pero dentro del rechazo no la puedes criticar porque solo es una opinión personal y cada uno tiene una opinión propia. Eso es un error, es una manipulación burda. Y ahora voy a explicar por qué es una manipulación burda. Porque todo argumento es una opinión. Y toda opinión es una conclusión. Pero no toda opinión es un argumento. ¿Y por qué? Porque es un argumento incompleto. Ya lo voy a explicar. Les coloco una metáfora. Si un argumento es una mesa, sencilla, es una mesa, la opinión o la conclusión tiene que ser la tabla de la mesa. Y las premisas, es decir, los antecedentes, los consecuentes, las pruebas, etc., son las patas que sostienen a la opinión o a la conclusión. Ya en otro video he explicado que la conclusión puede ser explícita o no, o sea, puede estar oculta, pero igual tienes que sacarla. Si no la sacas, no te das cuenta que estás dándote una opinión.
y confundirías una opinión con un hecho o con un sentimiento, y no es lo mismo. Entonces, en un argumento requiero ver las premisas, por lo menos una, descubrir una premisa que llevó a una conclusión o a una opinión. Y aquí es donde viene lo interesante con esta trampa argumental defensiva. Cuando uno hace un contraargumento o una crítica, no puede basarse en criticar sobre la conclusión, sino tiene que buscar en qué te basaste para hacer esa conclusión y ver si tus premisas, es decir, si las patas que sostienen tu idea son valederas, son válidas, o si por el contrario tienen algunos errores conceptuales, de visión, etc. Es decir, para tumbar una mesa, tú tienes que afectar las premisas o las patas que la sostienen. Así que sería este gráfico. Es decir, los contraargumentos o las críticas a las opiniones o a los argumentos normalmente es atacar las premisas que sostienen la conclusión o la opinión. Eso trae como argumento que si logras descalificar algunas de las premisas, la misma va quedando cada vez más endeble e incluso puedes tumbar la conclusión o descartar la conclusión. Recuérdense que estamos hablando de retórica, es decir, ante los ojos de los demás, no ante el sujeto que está hablando y que sostiene esa opinión personal, sino que ante los demás esa opinión no es sustentable porque las premisas son erradas. Sería ese el ejercicio de la crítica. Pero si yo te digo, es solo mi opinión, te estoy diciendo que la mesa no tiene patas que la sustenten, no tiene premisas. Así que sería este el gráfico. Así, con esa carita descarado, te va a decir, en mi opinión, no tengo por qué sustentarla, no tengo por qué explicársela a nadie. Es decir, he llegado a esta conclusión y no tengo que a nadie decirle por qué. Y el problema es que sí tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si tratas de convencer a alguien y para eso tú manifiestas tu opinión, salvo que alguien te lo haya preguntado de forma directa, si tú manifiestas tu opinión, por ejemplo, en redes sociales, y tú dices, es solo mi opinión, no puedes lograr el efecto de evitar que otros te la critiquen. ¿Por qué? Porque lo que estás solicitando es una fe ciega a tu conclusión. He llegado a la conclusión que este video es inútil. ¿Por qué? No es lo mismo decir, el Señor me cae mal. En ese caso, como la fuente es simplemente tu emoción, es irrelevante, porque tu emoción no la puedo discutir. Pero en lo que te diga, por ejemplo, el Señor me cae muy mal porque usa mucho la ofensa. Entonces te voy a decir, ¿dónde la dice? No ha dicho ofensas. O porque ataca permanentemente a otro youtuber que yo admiro. ¿Dónde ataca el youtuber? Lo que ataca son de repente ideas. Estos son la búsqueda de las premisas. Recuerda, si te digo es solo mi opinión, te estoy vendiendo una mesa sin patas. Una mesa que va a ir al piso. ¿Cómo tumbas una mesa que no tiene patas? ¿Cómo tumbas una mesa que está al ras del piso? No puedes. Así que cada vez que alguien te diga es mi opinión y no coloque una premisa para sostenerla, no caigas en el juego de creer que las opiniones no deben de ser justificadas o argumentadas. Porque en ese caso estás comprando esta idea. Es decir, la existencia de una mesa que se sostiene sin patas. Y esa se sostiene en el aire. Y lo que hace posible que se sostenga en el aire es el ego, los sentimientos o la nada. Simplemente no llamamos a eso mesa. Eso es una opinión inconclusa. No es una opinión válida porque no ha sido argumentada en sus premisas. Puedes hacer el esfuerzo de decir, estas son las premisas, pero lo mejor es indagar el por qué. Es decir, que la otra persona te diga las bases de su premisa, porque él te puede decir, o ella te puede decir, no, esa no es, o esa no es, y así llevarlo ad infinitum. Importante, toda opinión se basa en premisas, aunque no te las quieran decir. O también se puede el caso, en el caso de tú preguntes, ¿te gustó una película? La persona te diga, la verdad no me gustó. ¿Por qué? No lo sé todavía. Es posible. Entonces, en ese caso, más que una opinión, estás hablando de una intuición. Yo intuyo que no me gusta. Lo que no he logrado saber es por qué no me gusta. En ese caso, por supuesto, estaremos hablando más de un sentimiento, de una sensación, que de una opinión que no es más que una conclusión de algo. Bueno, dicho esto, espero que haya quedado claro porque esta es una trampa retórica que no debemos de aceptar porque invalidaríamos cualquier contraargumentación. Y no es aceptable que en una conversación una persona pretenda que se le crea por el mero hecho de ser esa persona. Dicho esto, es decir, sin explicar sus argumentos, sin sostenerlo de nada, o lo que es igual,
que alguien me quiera vender una mesa sin patas y me diga que flota en el aire. Bueno, es todo por hoy. Si te ha gustado el video, dale me gusta. Si no te ha gustado, déjame decirte que solo es mi opinión personal. Por supuesto que no. Si no te ha gustado, explícame por qué. ¿En qué difieres de lo que yo te estoy diciendo? ¿En dónde crees que tengo un error? Argumenta siempre tus comentarios. Esa es la mejor forma de progresar en la visión del mundo. Igual, antes de despedirme, les voy a pedir que me sigan en mis cuentas de Twitter o en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Instagram y los que quieran al Facebook, aunque el Facebook casi no lo reviso. Si no les da aburrido, YouTube les va a dar por acá unos 2 videos que les va a recomendar. Y sin más nada que decirles, solamente les deseo una feliz semana. Hasta luego.